esta mañana, hermanos. Entonces vamos a comenzar con nuestro sermón, nuestra meditación. Y el tema que quiero tratar como primer sermón de este año 2012 es acerca de el diezmo u ofrenda. ¿Cuál es la forma que el nuevo pacto enseña a los redimidos de Dios, la forma de dar a la obra, a la iglesia? Y este tema pues tiene que ver tiene relación entre el dinero y la iglesia del Señor. Y el objetivo es tocar este tema para saber por qué nosotros damos como damos. Eso es importante. Debemos de enseñar todo el consejo de Dios, y dentro del consejo de Dios está esto de aquí, que vamos a tratar, dinero y la iglesia. La intención no es de pellizcar el bolsillo de ninguno de los que estamos aquí presentes, sino la de exponer lo que la Escritura enseña acerca de este tema. Nosotros no tenemos necesidad de eso, de hacer un sermón. Es más, el año pasado no hubo ninguno acerca de lo que era el dinero, pero es importante que nosotros también conozcamos esto de aquí, esta parte. El tema del dinero despierta suspicacias en los creyentes, en las personas que están escuchando en este tiempo, y la razón es obvia, porque existe un gran número de oradores, yo no les voy a decir predicadores, sino oradores, que utilizan las Escrituras para sus propios fines. Hay oradores que utilizan las Escrituras para sus propios fines, para su propio provecho. Y dentro de esos fines está el dinero. El tristemente célebre evangelio de la prosperidad, que no debería de llamarse evangelio, ha hecho que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles, y que los creyentes se vuelvan más suspicaces, más desconfiados en cuanto al tema del dinero. Yo quisiera que me acompañen a la Escritura, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, donde se encuentra el versículo sobre la base del cual vamos a exponer la palabra de Dios, el consejo de Dios acerca de este tema. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, si ya estamos listos, dice la Escritura que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es un versículo bastante sencillo, de una lectura muy fácil, y que nos va a servir de ayuda para exponer el tema del dinero, si es el diezmo o es la ofrenda, en el nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos ahora. Yo quisiera comenzar comentándoles acerca de una experiencia que yo tuve en un autobús a finales del día del mes de diciembre, el año pasado. Pues yo me encontraba viajando en autobús cuando de repente sube al autobús una persona que estaba muy bien vestida, con su camisa, con su corbata, estaba con un pantalón de vestir, muy bien peinado, utilizaba unos anteojos, y lo curioso es de que esta persona estaba llevando una de esas Biblias pequeñas, azules, esas Gedeón, que solamente trae Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Es una Biblia bastante pequeña, nosotros la conocemos, creo que en todo el mundo hay estas Biblias, y esta persona comenzó a hablar del Evangelio, ahí mientras estaba él en el autobús, así como también nosotros exponemos en los autobuses. Lo curioso es de que esta persona, cuando terminó de hablar acerca de Cristo, que Cristo pues se hizo hombre, es el Hijo de Dios y vino para morir por los pecados del mundo, entonces esta persona, luego de que expuso esta predicación, estos pasajes de la Escritura que hablan al respecto, él inmediatamente tomó otros pasajes que decían: el obrero es digno de su salario, no hay que poner bozal al buey que trilla, y esto le sirvió a él como una introducción para comenzar a pedir dinero a las personas que estaban en el autobús. Entonces, cuando él se acerca a donde estaba sentado, ve que yo tenía una Biblia en la mano, y
comienza a preguntarme si es que yo era creyente. Le dije que sí. Me dijo, ¿es usted un ministro? Le dije, sí, soy un ministro. Inmediatamente este hombre se paró en la mitad del autobús a decir de que adentro de ese autobús había un falso ministro, refiriéndose a mi persona. Que yo era un tacaño, que no le había dado ni siquiera 50 centavos cuando él había estado pidiendo dinero, ¿no? Y pues eso a mí me afectó mucho. Yo le había compartido esto a los hermanos, porque yo no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Entonces, lo que yo consideré que debía hacer es que le dije a él de que no debía tomar el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo, y no debería ser utilizado para fines como los cuales él estaba haciendo, pedir dinero de esa manera, no usar el evangelio. Y también pues animé a las personas que estaban dentro del autobús a que no le dieran dinero, porque traté de explicarles a ellos que esa no es la forma como un verdadero enviado de Dios predique el evangelio. No lo va a hacer de esa manera. Entonces, yo pienso de que acciones como esas de este hombre, de las personas en el autobús, porque él estaba subiendo a muchos autobuses, se le veía, estaba bajando del autobús, luego subía a otro, y parece que él en ese día precisamente, no sé si los demás, él procuraba ganar algún dinero. Pero también cuando encendemos el televisor y ponemos esos canales que no los ponemos por lo regular, nos encontramos predicadores que siempre están metiéndonos la mano al bolsillo. Su predicación está centrada únicamente en dinero. Dinero, dinero, dinero. Pacta con Dios, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, trae tu primicia. Generalmente esos predicadores utilizan escritura del Antiguo Testamento para engañar a las personas y ellos puedan enriquecerse a sí mismos. Hemos conocido el testimonio también de una persona que anteriormente había estado predicando centrado en la segunda venida de Cristo, y que ahora ha cambiado. Ahora está en estos movimientos de prosperidad, y él pues ha confesado de que en el tiempo pasado él había estado predicando mal, que él lo que ha tenido que hacer es predicar acerca de la prosperidad en la vida del creyente, y que a partir del momento en que él comenzó a predicar la prosperidad en la vida del creyente, pues su vida había cambiado. Sus hijos estudiaban en una mejor universidad, ahora vivía en un barrio pues de la clase alta aquí en Lima, y cosas así por el estilo, que tenía un mejor automóvil y todo eso. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje es utilizar las escrituras para tratar de quitarle dinero a los creyentes. Pero muchas personas que son creyentes e incrédulos preguntan, ¿no? ¿Qué cosa es lo que enseña la Biblia acerca del dinero? Incrédulos también preguntan, porque cuando yo estaba viviendo allá en los Estados Unidos, en Nueva Jersey, cuando estuve por ahí, yo vivía, estaba alquilado en la casa de unas personas que eran incrédulos, y un día ellos hicieron una comida y me invitaron a mí, como yo vivía ahí alquilado, y pues ellos vieron que yo oraba para agradecer la comida, y me contaron algo que también era muy por el estilo. Ellos me dijeron que una vez fueron invitados a un templo ahí en Nueva Jersey, y que bueno, no me acuerdo el nombre del predicador, pero el asunto estaba de que en esa noche Dios le había revelado a este orador, que bueno, se hace pasar por predicador, de que deberían levantarse fondos por $10,000. Entonces comenzó a usar la Biblia, la escritura, para sacar el dinero de las personas. Entonces, cuando pasaron la canastita, ¿no? Para recoger las ofrendas, las recogieron, lo contaron, y evidentemente no había alcanzado los $10,000. Entonces comenzó un segundo sermón acerca del mismo tema: dinero, dinero, dinero. Entonces, en esta oportunidad comenzó a decir: aceptamos cheques también. Entonces volvieron a pasar otra vez ¿cómo se llama? El alfolí le llaman. El alfolí comenzaron a pasarlo nuevamente. ¿Para qué? Para recoger los cheques. Entonces volvieron a contar los cheques, y evidentemente no habían llegado a la cantidad de $10,000. Entonces volvieron a hacer un segundo sermón, y al final del segundo sermón dijeron: nosotros aceptamos también tarjetas de crédito, y tenemos ahí en el fondo una maquinita donde usted pasa su tarjeta de crédito y traen el voucher. Pasaron otra vez su alfolí, recogieron ahora los vouchers de las tarjetas de crédito, comenzaron a contar, todavía no alcanzaban los $10,000, así que tuvieron que hacer
un sermón nuevo. Pero en esta vez ya no pedían dinero, ya no pedían cheques, ya no pedían tarjetas de crédito, sino joyas que estaban usando las personas en ese momento. Entonces comenzaron a pasar el alfolí, pues para esto, esta persona, estos incrédulos me habían comentado de que se había cerrado el templo, de tal forma que ninguna persona podía escapar para que pueda escuchar todas estas predicaciones. Y el servicio que comenzó a las 7 de la mañana terminó a las 2 de la mañana. Pues ya no había ninguna alternativa. Y este hombre, que era el propietario de la casa donde yo vivía, él me comentaba de que tuvo que dejar su reloj, porque si no, no los iban a dejar salir, sabe Dios cuándo. Entonces estas personas se volvieron muy suspicaces en cuanto al Evangelio. Y me hicieron algunas preguntas, por eso es que les digo, hay incrédulos que hacen preguntas acerca, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia acerca del dinero? Porque mi experiencia es esta. Hay creyentes que también hacen preguntas acerca del dinero y lo que la Biblia enseña acerca del dinero, porque han también pasado por muchas experiencias. Conocemos el caso también de una vecina que nosotros tenemos, pobre, no tenía trabajo. Tuvo que abandonar su casa porque no podía pagar la renta. Y una de sus amigas le dice, vende tu juego de sala, porque tenía un juego de sala muy bonito. Vende tu juego de sala y todo ese dinero llévalo ahí al pastor, al apóstol. No recuerdo el nombre o el título exacto. Y después Dios te va a prosperar. Entonces ella, muy obediente, creyendo en la palabra de su amiga que era cristiana, pues vendió el juego de sala. Creo que hasta ahora no encuentra el trabajo y eso ya pasó hace más de un año. Cuando hemos ido a visitarla hace poco en su casa, pues no tiene ni dónde sentarse y sigue igual en la misma condición. Por eso es que hay creyentes que también preguntan acerca de el dinero y la Biblia. Algunos lo hacen de una manera sincera. Eso sí tenemos que decir, algunos lo hacen de una manera sincera para conocer el consejo de Dios, pero otros lo hacen con el pensamiento en su corazón, la esperanza en su corazón de buscar una respuesta que le permita retener más dinero con él. O sea, dime cuánto es lo menos que yo puedo aportar a la iglesia del Señor y estar en comunión con Dios. También encontramos de eso. Nosotros lo que vamos a hacer es dirigir nuestro tema relacionando la forma de dar en el nuevo pacto. Porque nosotros nos encontramos en el nuevo pacto. La primera cita en la Biblia acerca de un nuevo pacto la encontramos en Jeremías. Si vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, vamos a ver 2 versículos. Jeremías 31, versículos 31 y 32. Dice la Escritura, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Entonces, la Escritura habla acerca de un nuevo pacto y en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos del 7 al 13, nosotros encontramos que el Nuevo Testamento hace referencia a este pacto. Hebreos capítulo 8, versículos del 7 al 13, dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que estos pasajes nos enseñan? ¿Qué es lo que estos pasajes nos enseñan? Primero, que la ley de Moisés
no es parte del nuevo pacto. No es parte del nuevo pacto la ley de Moisés. Y segundo, una persona no puede estar bajo los dos pactos, porque estos dos pactos no se pueden mezclar. Eso no es posible. Un creyente no puede estar bajo el pacto nuevo y bajo el pacto antiguo. Eso no es posible. Ahora, sabemos que existen enseñanzas que tratan de mezclar estos dos pactos en la salvación de una persona. Eso sí, quizás es lo que se nos viene más rápidamente a la mente cuando hablamos nosotros de mezclar estos dos pactos. Algunos piensan que la salvación está en Cristo, pero la santificación está en Moisés. Entonces dicen, tú eres salvo porque crees en la obra de Cristo en la cruz, pero ahora tienes que seguir estas reglas que están en el libro de Moisés para que puedas alcanzar la santificación. Como si el nuevo pacto no enseñara lo que es la santificación del creyente. Y estas congregaciones por lo general se conocen como congregaciones legalistas. Es una mixtura entre Cristo y Moisés. Lo que ellos quieren decir es que sí, el Señor Jesucristo salva, pero es Moisés quien conduce al creyente al cielo. Eso nosotros lo conocemos. Pero las Escrituras, hermanos, afirman claramente que Moisés es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley de Moisés es el ayo que nos conduce, nos lleva, nos guía hacia Cristo. Y eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Lo que este pasaje que hemos estado viendo del nuevo pacto nos indica esas dos cosas que hemos visto. Que no puede haber una mixtura, no puede haber mezclarse la ley de Moisés, el antiguo pacto, con el nuevo pacto. En esto que hemos mencionado de la ley de Moisés, pues no incluimos la ley moral que acompaña al creyente por el resto de la vida. Eso ya lo sabemos, pero para recordarlo. El creyente, pues, la ley moral de Dios acompaña al creyente no como un pacto de obras, sino como la consecuencia de haber experimentado salvación. Entonces viene la pregunta, ya que estamos hablando de un primer pacto y de un antiguo pacto. La pregunta que necesariamente tiene que surgir es, ¿debemos los cristianos bajo el nuevo pacto dar como si estuviéramos bajo el antiguo pacto? Entonces comenzaremos dando una mirada al diezmo del antiguo pacto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar de dinero. En Números 18:21. Números capítulo 18, versículo 21. Hay más pasajes, por razones de tiempo no vamos a poder citar todos. Dice, y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven el ministerio de la tienda de reunión. Es decir, Dios había establecido que los levitas recibieran el 10%, ya que ellos no habían recibido heredad, ellos no tenían tierra. Ellos iban a dedicar al ministerio, al servicio de Dios. Y lo que nosotros podemos entender por medio de la enseñanza del antiguo pacto acerca del diezmo, es que el diezmo era un impuesto. El diezmo era un impuesto para Israel, para el sustento de los que servían en el tabernáculo. El diezmo era impositivo, por eso se llama un impuesto, porque era impositivo. El diezmo tenía que pagarse sí o sí, nada más. Nada más. No había absolutamente ninguna excusa. Por eso es que era un impuesto. Así como los impuestos que nosotros tenemos por las leyes seculares también. Se pagan sí o sí. No existe excusa. Impuesto es impuesto. Es decir, el diezmo no era voluntario. El diezmo era obligatorio. Por eso es que es un impuesto. Y tiene que verse como un impuesto. Un impuesto de Dios. Nosotros vamos a poner como ejemplo aquellas personas que dicen que el día sábado es el día que se debe de guardar. ¿Por qué? Porque hay una parte del diezmo que no se predica. Generalmente nosotros hemos escuchado la predicación del diezmo que dice tienes que dar el 10% porque así está estipulado en la ley de Moisés, en el antiguo pacto. Pero lo que vamos a pensar nosotros es que si se va a utilizar el antiguo pacto para enseñar acerca del diezmo, entonces hay que observar
todo lo que el antiguo pacto habla acerca de ese diezmo. Y vamos a poner, como les digo, como ejemplo a aquellas personas que dicen que el sábado es el día que se debe de guardar. Ellos, por ejemplo, los sabáticos, apelan literalmente a la ley de Moisés en cuanto al sábado. Ellos dicen, no, la ley de Moisés dice el sábado. Sin embargo, no guardan el sábado como lo hacían en el antiguo pacto. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 5. No es nuestro tema hablar del sábado, pero yo quiero hacer una comparación. Deuteronomio capítulo 5, versículo 14. Dice la Escritura. Vamos a citar unos 4 pasajes de la Escritura. Capítulo 5, versículo 14 de Deuteronomio dice: mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Esa es una forma como que tenía que llevarse el descanso. Ahora en Éxodo, capítulo 35, Éxodo, capítulo 35, versículo 3 dice: no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Éxodo 35, 3. Éxodo 35:3. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Ahora Éxodo capítulo 16, versículos 29 y 30. Dice: mirad que el Señor os ha dado el día de reposo, por eso el sexto día os da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Mire, nadie salga de su lugar el séptimo día. Finalmente vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 19. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asnos. Y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres, y vuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Vosotros pues aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no se abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. ¿Qué significan estos 4 pasajes que hemos leído nosotros acerca del día de reposo? ¿Cómo es que Dios había regulado? ¿Cómo es la forma? ¿Cómo debía de guardarse el día de reposo? ¿Qué significa esto en nuestros días? ¿Cómo lo traemos hoy? ¿Cuál es la aplicación práctica para nuestros días? Significa, primero, que no podemos salir de nuestras casas. En día sábado no podríamos. Un sabático no podría salir de su casa. Segundo, no puede encender la luz. Tampoco puede utilizar ningún aparato eléctrico. Tampoco puede hacer algo que obligue a otros a trabajar. O sea, no puede ir a comprar a la tienda. No puede tampoco llamar por teléfono. No puede hacer nada en día de reposo, de acuerdo a los pasajes que Dios ha mandado en la forma como debe de guardarse el sábado. Ahora la pregunta es, ¿guardan ellos el sábado de esa misma forma? No, no la guardan. No lo guardan.
Entonces ellos hablan del día sábado, pero no lo guardan. El día sábado del antiguo pacto, pero no lo guardan de acuerdo a las normas que el antiguo pacto ordenaba como debían de guardarse. Y esto yo quiero traerlo como aplicación al diezmo. Al diezmo. Existe una ley para guardar el sábado en el antiguo pacto. ¿Y existe una ley para guardar el sábado en el antiguo pacto? No, no existe. La ley del sábado es una sola y está en el antiguo pacto. Y si se va a guardar el sábado en el nuevo pacto, tiene que hacerse de acuerdo a las normas que Dios ha dado en el antiguo pacto. No puede hacerse de una manera diferente. Ahora, de esa misma manera, ¿existe una ley del diezmo para el antiguo pacto y una ley del diezmo para el nuevo pacto? No. La ley del diezmo se encuentra en el antiguo pacto. Y si nosotros vamos a diezmar en este nuevo pacto, tiene que hacerse de acuerdo a lo que se enseña totalmente acerca del diezmo. ¿Dónde? En el antiguo pacto. ¿Cuál es la parte del diezmo que no se predica? Solamente se predica, debemos dar el 10% de nuestros ingresos. Muy bien. Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12, versículos 17-19. Dice la Escritura. Vamos a leer Deuteronomio, si estamos, capítulo 12, vamos a leer versículos 17 y 19, al 19. Dice, no te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, ni tu mosto, o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en la tierra. Ahí mismo, Deuteronomio 14, versículos 22 al 29. Esto es un poquito más largo. Dice la Escritura, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano. Mire, comerás el diezmo de tu grano. Ya vimos en el pasaje anterior que también el diezmo es comido por el que diezma. Y de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en las ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Deuteronomio 26, versículos del 12 al 14. Dice, cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año,
el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada, y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ella estando de luto, ni he tomado de ella mientras estaba inmundo, ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado la voz del Señor mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Hermanos, solamente hay un sistema de diezmos en la Biblia. Solamente hay uno. No hay dos sistemas. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. No hay un sistema de diezmos para el nuevo pacto. Solamente hay un sistema de diezmos y se encuentra en el antiguo pacto. Si nosotros vamos a recurrir a la ley de Moisés para aplicar el diezmo a nuestros días, tenemos que considerar no solamente la parte que habla de dar el 10%, sino todo lo que la ley de Moisés enseña acerca del diezmo, incluyendo esos 3 pasajes que hemos leído de Deuteronomio, que son más, que por razones de tiempo nosotros no podemos estar haciendo un estudio exhaustivo del diezmo. Pero no es que existan 2 sistemas de diezmos. Y nosotros no podemos cometer el error de escoger de la ley de Moisés, que es la ley de Dios dada por medio de Moisés, qué es lo que yo quiero aplicar y qué es lo que yo no quiero aplicar. De la forma como hemos visto que hacen ¿quiénes? Los sabáticos. Ellos toman de la ley de Moisés el sábado, pero no utilizan la ley de Moisés de tal forma que lo cumplan de acuerdo a la forma como Dios lo ha establecido. No lo hacen así. No lo hacen así. Igualmente con el diezmo. Solamente se enseña el 10%, como si la palabra de Dios solamente hablara de eso, acerca del diezmo en el antiguo pacto. No. Si vamos a recurrir al antiguo pacto para hacer que los redimidos de Cristo se sometan a una ley del diezmo, tenemos que considerar todo lo que la ley de Moisés enseña acerca del diezmo. Entonces, vemos pues que no se puede mezclar la ley de Moisés del antiguo pacto con el nuevo pacto aquí. Otras personas, hermanos, sostienen la vigencia de que el diezmo es antes de la ley de Moisés. O sea, evidentemente no vamos a hacer muchos argumentos, pero sabemos que la ley de Moisés no es aplicable al creyente. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Dicen, no, un momento. Nosotros también encontramos el diezmo antes de la ley de Moisés, y por eso vamos a ir a Génesis. Génesis. Y también tiene que ser enseñado de la misma manera como enseña la Escritura. Tiene que enseñarse todo. Génesis 14. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. También es texto que se utiliza bastante para sustentar el diezmo. Dice, del 18 al 20, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios... estoy leyendo mal. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Dice, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Ahí está. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Pero nosotros tenemos que leer en el contexto, hermanos. Tenemos que aprender en el contexto. Y para eso, en el versículo 20, encontramos que la Escritura dice que Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Pero continuemos leyendo hasta el 24. Y el rey de, versículo 21 en adelante, y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma:
he jurado al Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Ahora la pregunta es, ¿Abraham le entregó el 10% o le entregó todo? Abraham entregó todo. Entonces no podemos sacar un pasaje del contexto para que podamos nosotros fundamentar nuestra idea acerca de que el diezmo es premosaico. No, Abraham no dio el 10%, Abraham entregó todo, como dice esta escritura. Entonces, ¿cuál sería el principio? Es el principio que las escrituras enseñan de que nosotros demos todo lo que poseemos a la iglesia. Aquí vemos pues que Abraham entregó todo, no solamente el 10%. Lo que también encontramos es que el autor de Hebreos usa ese evento. Vamos a Hebreos capítulo 7 para ver cómo es que utiliza ese evento. El autor de Hebreos usa ese evento para demostrar que el sacerdocio de Melquisedec era superior que el de los levitas. Hebreos capítulo 7. Vamos a leer versículos del 5 al 7. ¿Por qué? Porque los levitas eran hijos de su nieto Jacob, del nieto de Abraham. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, está bendiciendo a los levitas. Hebreos capítulo 7, versículos 5 al 7. Dice, y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje? De que Abraham, cuando está entregando el diezmo de todo a Melquisedec, lo está haciendo en representación de toda su posteridad, de toda su descendencia. Y siendo que los levitas son descendientes de Abraham, los levitas en Abraham estaban pagándole el diezmo a Melquisedec, que es una figura de Cristo. En segundo lugar, la Escritura nunca dice que el pastor debe tomar la figura de Melquisedec, que a su vez es la figura de Cristo, para reclamar diezmos para él. Entonces, ¿prueba esto que debemos diezmar los creyentes? No, no lo prueba. Eso no es una prueba. Abraham, nosotros sabemos que ofrecía holocaustos y así enseñaba a sus hijos. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a ver los versículos 6 y 7. Cuando Abraham está llevando a su hijo Isaac para sacrificarlo. Capítulo 22, versículos 6 y 7, dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miren cómo Abraham había instruido a su hijo la forma de hacer sacrificios a Dios, de hacer holocaustos. El muchacho sabía que se necesitaba fuego, que se necesitaba leña y que se necesitaba un animal para hacer la adoración a Dios. Ahora, si alguien dice, no, todo lo que es premosaico se aplica también a la iglesia del Señor que está bajo el nuevo pacto, entonces los holocaustos también tendríamos nosotros que practicarlo. ¿Se da cuenta? Entonces la forma de adoración antes de la ley mosaica no necesariamente son válidas para la iglesia. Si nos acordamos, Abel ofrecía ¿qué? Sacrificios también al Dios. Eso no implica de que nosotros ahora también debamos hacer sacrificios a Dios. Sabemos que todo eso era una sombra también. Y el pasaje en Hebreos también no es un mandamiento para la iglesia en el sentido en que nos diga el autor de Hebreos de que deben de pagarse diezmos considerando los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec. No lo dice en ninguna parte. Y si alguien lo dice de esa manera, está torciendo el texto de la Escritura para que diga algo que no dice. Otro de los textos, ahora vamos a Malaquías.
Malaquías, este es un texto bastante conocido. Malaquías capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, este pasaje que hemos leído en el capítulo 3 de Malaquías, es el pasaje que se usa para despertar el deseo de diezmar a los redimidos del Señor, ¿no? Es el pasaje que se usa. Yo creo que nadie va a decir que no. Todos sabemos que es cierto. Y ahora, por lo que nosotros leemos en este contexto de Malaquías, obviamente no se refiere a la iglesia de Cristo aquí. ¿A quién está dirigiendo sus palabras este profeta? Lo está dirigiendo a Israel, que se encuentra bajo el antiguo pacto. No está dirigiendo a los redimidos que se encuentran bajo el nuevo pacto. Y generalmente el texto se hace énfasis en la palabra maldición. Y se intimida a las personas para que den el diezmo a cambio de que no sean maldecidos o malditos por Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es posible que un redimido del Señor esté bajo maldición? Eso lo va a contestar la Escritura en Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí dice de que no, un creyente no puede estar bajo la maldición de la ley, porque sabemos de que la ley de Moisés, la ley, el antiguo pacto, ¿qué era lo que traía a aquellos que desobedecían? Maldición. Por eso es que Malaquías habla de maldición. Porque los israelitas habían fallado en el antiguo pacto. Y el antiguo pacto consideraba el diezmo como un impuesto. No era voluntario, era impositivo. Y ellos no habían cumplido con lo que estaba estipulado en la ley de Moisés. Entonces yo creo que con esto estamos contestando ya este pasaje de Malaquías. Ahora vamos a ver el diezmo durante el ministerio del Señor Jesús. Y si vamos a Mateo capítulo 23. Mateo, hay dos pasajes claros. Uno está en Mateo capítulo 23, versículo 23. Y el otro está en Lucas. Vamos a ver primero en Mateo 23. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Aquí el Señor Jesucristo está hablando del diezmo. Pero este pasaje, el contexto de este pasaje, es que Jesús está denunciando a los escribas y fariseos. Jesús está desenmascarando la hipocresía de ellos. La pregunta es, ¿tenía en mente el Señor a su iglesia, a sus redimidos, cuando proclamó estos ayes contra los escribas y los fariseos? No. En el contexto no. No, el Señor no tenía su iglesia en mente. En Lucas capítulo 18, son los dos pasajes que tienen concordancia en otro evangelio. Lucas 18 del 9 al 14. Dice la Escritura, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás.
2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Ahora una pregunta en estos 2 pasajes de Mateo 23 y Lucas 18. ¿Debían diezmar los fariseos? Sí debían diezmar, porque ellos estaban bajo el antiguo pacto. La ley de Moisés prescribía el diezmo y era para todos. Solamente los levitas, aún los levitas tenían que dar el diezmo del diezmo. Los fariseos tenían que diezmar. La pregunta es, ¿debía diezmar el Señor Jesús? También tenía que diezmar el Señor Jesús. Vamos a Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Por eso es que nosotros hablamos de la obediencia activa y la obediencia pasiva del Señor. Es una doctrina. La obediencia activa es que Cristo cumplió la ley de Moisés por nosotros. Cristo la cumplió. Absolutamente todos los puntos de la ley. Impecablemente Él cumplió la ley por nosotros. Por eso la pregunta es, si la ley de Moisés contenía asuntos respecto del diezmo, la pregunta es esa: ¿el Señor Jesucristo diezmó? Sí diezmó. Tuvo que diezmar porque Él tenía que cumplir también la ley del diezmo. Sí cumplió la ley y cumplió la ley por nosotros. Ahora la pregunta también viene a ser, para poder entrar más al tema y tener más luz al respecto: ¿bajo qué pacto se desarrolló la vida del Señor? ¿El Señor desarrolló su vida bajo el nuevo pacto o bajo el antiguo pacto? El Señor desarrolló su vida bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto. Ahora usted dice, no, pues la Biblia habla de 2 grandes divisiones. Habla Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con Mateo, termina con Apocalipsis. Y el Señor está en el Nuevo Testamento. Sí, está bien. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo comienza el nuevo pacto? La ley de Moisés es el antiguo pacto. Y hemos visto al inicio de nuestro estudio que la Biblia habla de un nuevo pacto. La pregunta es, ¿desde cuándo comienza el nuevo pacto en el que nosotros los redimidos estamos? Vamos a Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vamos a leer el versículo 20. Dice: de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Yo creo que ya está clara la respuesta. ¿A partir de cuándo comienza el nuevo pacto? El nuevo pacto comienza con el derramamiento de la sangre de Cristo. En Hebreos 9 también, si vamos. Hebreos capítulo 9. Vamos a ver 3 versículos, desde el 15 hasta el 17. Y dice: y por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Otra vez tenemos la palabra nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17. Y por eso es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte.
puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. O sea, el nuevo pacto, hermanos, comienza con la muerte y la resurrección de Cristo, no comienza antes. No comienza con el capítulo 1 y versículo 1 de Mateo, no. El nuevo pacto comienza con la muerte y resurrección del Señor Jesús, y podemos decir que el nuevo pacto se encuentra descrito o comienza, entra su vigencia en el Nuevo Testamento. Otro de los estudios, yo creo de que con esto del nuevo pacto ya tenemos más claridad respecto a que nosotros nos encontramos en un pacto diferente. No estamos en el pacto de las obras de Moisés. Yo quisiera que me acompañen a Marcos. Marcos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 42 hasta el versículo 44. Voy a hablar de la ofrenda de la viuda, porque también se enseña bastante esto, ¿no? La ofrenda de la viuda. Entonces Marcos capítulo 12, versículos 42 al 44 dice: y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes del tesoro. Desde el 42 dice: y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos le dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Este también es un pasaje que se utiliza bastante al momento de la ofrenda. ¿Y cuál es la idea que se tiene que transmitir aquí? Es de dar sacrificialmente. De dar sacrificialmente. Pero nosotros tenemos que leerlo dentro del contexto, así que no vamos a sacar esta porción fuera de su contexto, sino dentro del contexto. Entonces, vamos a leer desde el versículo 38. El mismo pasaje desde el versículo 38. Dice: y en su enseñanza les decía, miren el contexto, hermanos, preste atención y mire el contexto. Dice: y en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Mira el versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamó a sus discípulos, y ya terminamos de leer esos 2 pasajes. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús? El versículo 38 dice: cuidaos de los escribas, dice. Cuídense de los escribas. El versículo 40, que devoran las casas de las viudas. Y el versículo 42, en el contexto, y llegó una viuda pobre. Miren, el Señor estaba advirtiendo en su discurso a esa multitud, les estaba diciendo: cuídense de los escribas, porque estos devoran las casas de las viudas pobres. ¿Y qué sucede? Se sienta donde se depositaban las ofrendas, y precisamente aparece una viuda dando todo lo que tenía. Una viuda a la que le devoraban la casa. ¿Se da cuenta lo importante que es ver el contexto? Cuando nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta ya que el sentido de la enseñanza del Señor Jesús es diferente. Es diferente. Entonces volvamos a nuestro texto, que está en 2 de Corintios capítulo 9. Versículo 7. Dice la palabra: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Miren nuestro versículo. Pablo está enseñando aquí de que no debemos dar por obligación. Pero la ley de Moisés, ¿qué decía? ¿Qué decía del diezmo? El diezmo es obligación. El diezmo es obligación. ¿Sabe? Una anécdota que yo recuerdo bastante es que en algunas iglesias pues se acostumbra a tener ahí en el santuario una pizarra
¿no? Una pizarra ahí con los nombres de los miembros y anotan ahí los diezmos, ¿no? Cuánto va dando cada uno. Hay otras que tienen dentro del santuario una especie de, como una cosa ahí pegada en la pared donde hay bastantes sobres, cada uno con el nombre de los miembros. Y lo curioso es de que los pastores van donde el tesorero y le preguntan ¿quién ha diezmado? ¿Y quién no ha diezmado? Entonces el tesorero le pasa la relación al pastor y le dice, fulano de tal no ha diezmado. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Inmediatamente va con su relación, busca al hermano y le dice, este mes no has diezmado. Tienes que diezmar. Pero lo curioso es que la escritura en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, pero los pastores obligan a que den el diezmo. Y eso está en clara oposición con el pasaje que nosotros estamos viendo, donde Dios, por la pluma de Pablo, nos ordena que nosotros debemos dar como hemos propuesto en nuestro corazón, no por obligación. Nadie puede obligarme. El corazón es la medida de la ofrenda. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora. Nuestro texto dice, como propuso en su corazón. Y ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Dice, como propuso en su corazón. ¿Y por qué es el problema? ¿Por qué? Porque la manera de dar refleja el corazón de la persona. La manera de dar refleja el corazón de la persona. Vamos a Marcos, para que vean cuál es el problema del corazón. Marcos capítulo 7. Vamos a ver 3 versículos. Desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Y el Señor Jesús va a enseñar acerca del corazón. Versículo 21 en adelante, Marcos capítulo 7, dice, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Versículo 22, vamos a anotar ahí, dice, avaricias. Avaricias. ¿Qué cosa es la definición de avaricia de acuerdo al diccionario bíblico? Dice, la avaricia es un vicio que daña al hombre y le impide usar de los bienes que posee. Proverbios 15:16. Dice que la avaricia, continúa diciendo, lo hace insensato al hombre y duro para con sus semejantes. Primera de Samuel 25:11. La avaricia hace al hombre esclavo del dinero. Proverbios capítulo 30 versículos 8 y 9. Mateo capítulo 16 versículo 26. La avaricia hace al hombre caer en la idolatría, apartándole del cumplimiento de sus deberes para con Dios y para con el prójimo. Efesios capítulo 5 versículo 5, Mateo capítulo 6 versículo 24, Lucas capítulo 16 versículo 13, y en nuestro texto de Marcos el Señor habla de un corazón no redimido. Un corazón que no es redimido es un corazón que está lleno de avaricia. Y un corazón lleno de avaricia no es dadivoso. No es dadivoso. Ahora, si el Señor hubiera dicho, cada uno dé como propuso en su pensamiento o en su mente, hubiera sido diferente. ¿Se da cuenta? Pero el Señor va a la raíz del problema y toca el asunto del corazón. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. ¿Qué te dice tu corazón que debes dar? ¿Cuánto es lo que tu corazón dice que debe dar? Si tu corazón está lleno de avaricia, es un corazón que no ha sido circuncidado por Dios. ¿Y qué significa eso? Que todavía estás en muerte y en hiel de amargura. El corazón de Dios es un ejemplo acerca del dar. Esa es una comparación entre un corazón de piedra y un corazón de carne. El corazón del Señor es un ejemplo de dar. ¿Por qué? Porque el Padre dio a su Hijo para morir por pecadores. Ese es un ejemplo de dar sacrificialmente. ¿Daríamos nosotros a nuestros hijos, a alguno de nuestros hijos, para que muriera por algún asesino que esté en prisión? No lo haríamos.
Nos dolería muchísimo. Eso es impensable. Eso sería dar sacrificialmente todo. Nos dolería profundamente en el alma, pero Dios lo hizo. El Padre envió a su Hijo. Por eso es que Dios es el ejemplo de la forma de dar. Un ejemplo acerca del dar. Y la libertad para dar, pues hermanos, la determina el espíritu de un Dios generoso. Si el espíritu de ese Dios generoso que da sin medidas está dentro de nosotros, ¿cómo es que el creyente va a dar para la obra de Dios? ¿Por qué? Porque Él pone el querer como el hacer. Entonces, si Dios tiene un corazón generoso y Él pone el querer como el hacer al momento de dar, evidentemente va a ser diferente. Yo quisiera que veamos dos pasajes para entender un poquito esto. Quisiera pedirles para ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 7. Jeremías 24, 7. Y dice la Escritura: y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Miren, y yo les daré un corazón. Yo les daré un corazón. Y ahora en Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 32, dice la Escritura: la congregación de los que creyeron era de un corazón. Miren cómo la profecía que había dado el Señor por medio de Jeremías se cumplía. En Jeremías leímos: y yo les daré un corazón. Y en Hechos 4, 32 dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón. No dice el Señor: yo les voy a dar varios corazones. El Señor dice: yo les voy a dar un corazón, un mismo corazón a todos. Y aquí la Escritura dice, lo confirma, el cumplimiento de esa profecía. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y mire lo que dice: y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Fíjense los efectos de ese nuevo corazón que era dado por Dios. Nuestro texto, regresando a nuestro texto, el capítulo 9, versículo 7, dice: como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, hermanos, miren, si es cierto que el creyente debe dar el 10%, o de lo contrario sufrirá el castigo de Dios, entonces, hermanos, Pablo se equivocó a la hora de enseñar a las iglesias acerca de la forma de dar. Y lo que él ha hecho es conducir a la maldición a muchas. ¿Por qué? Porque él enseña aquí: cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Nosotros debemos preguntarnos más bien: ¿de quién proviene todo lo que nosotros poseemos? ¿De quién proviene? ¿Lo que tenemos es producto de nuestro esfuerzo o es producto de la gracia de Dios? Si yo digo no, es producto de mi esfuerzo, entonces bueno, es una cosa diferente. Pero si yo entiendo que todo lo que yo tengo es producto de la gracia de Dios, si yo llego a comprender la profundidad de eso, si yo alcanzo a verlo en cada detalle pequeño de mi vida, mi corazón va a tener una disposición diferente a que si yo pienso de que yo tengo todo lo que yo me he ganado. Yo. No hay lugar para la gracia de Dios. Cuando damos pues para la obra, ¿lo hacemos de lo que hemos ganado o de lo que hemos recibido? ¿Lo hacemos de lo que hemos ganado o de lo que yo he recibido? Hermanos, todo lo que ofrecemos nosotros, todo lo que ofrendamos a Dios, es de Dios. Vamos al Salmo 50. Salmo 50, versículos del 7 al 15. Salmo 50, del 7 al 15. Ahí nos va a hacer entender Dios por medio de su palabra que todo lo que ofrecemos, todo lo que ofrendamos es de Él mismo.
Dice la Escritura: oye, pueblo mío, y hablaré, Israel. Yo testificaré contra ti, y yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invocaré en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Mío es todo, dice el Señor. Entonces aquí en el ejemplo, cuando los israelitas estaban ofreciéndole toros, estaban adorando al Señor con toros, ¿lo estaban ofreciendo de algo que era de ellos o estaban ofreciendo de algo que era del Señor? Era de algo que era del Señor. Era de algo. Pero si alguno quiere insistir todavía, no, tiene que ser el 10%, tiene que ser el 10%. ¿Ok? Tendríamos que preguntarnos lo siguiente: el 90% restante, ¿lo utiliza, lo gasta para la gloria de Dios? Eso también es una pregunta que tenemos que hacer. No, es el 10%, muy bien, es el 10%, pero el 90% que tú retienes, ¿lo utilizas, lo gastas, lo inviertes para la gloria de Dios? Si la respuesta es no, hermanos, ese 10% no tiene ningún valor. Hay personas que han venido siendo enseñadas de esa manera. Cuando hablamos nosotros acerca de la mayordomía, que es el tema que estamos hablando ahora, podemos encontrar diferentes anécdotas acerca del 10%. Por ejemplo, hemos oído de una persona que no congrega en una iglesia, una mujer que gana el dinero, no de una manera muy para la gloria de Dios, pero es fiel en el cumplimiento de su diezmo. Se ha hecho del diezmo una religión. Se ha pensado que el diezmo forma parte de la salvación de la persona. Que si se omite el diezmo, una persona puede caer de la gracia, puede perder hasta la salvación misma. No, hermanos. Por eso debemos de hablar. ¿Qué? Vamos a insistir en el 10%, pero ¿qué pasa con el 90% que yo retengo? ¿Lo utilizo para la gloria de Dios? Debería ser así, ¿no? Entonces, hermanos, hemos visto que el dar tiene que ver con el corazón de la persona. Ese es el tema principal. El nuevo pacto no nos exonera de nuestra obligación de dar, no lo hace, enseña. El Señor Jesucristo hablaba también mucho de dinero durante su ministerio. Pero es el corazón del creyente el que determina el valor de la ofrenda. Y en esta parte, algunas preguntas pueden resultar útiles a la hora de ofrendar. Para comprar mi salvación, ¿el Señor Jesucristo dio el 10% de su sangre? ¿O el 100%? ¿El Señor Jesucristo dio el 10% de su vida para poder comprar mi salvación? ¿O dio el 100% de su vida? Son preguntas que quizás debamos hacernos nosotros. Y para finalizar, yo quisiera que vayamos a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Y dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Dos preguntas y acá finalizamos. Debo apartar, este versículo me está diciendo que yo debo de apartar y guardar lo que voy a ofrendar, o que debo apartar y guardar la cantidad que cubra mis necesidades y el resto dárselo al Señor. ¿Qué es lo que debo retener para mí? Gracias a Dios nosotros entendemos lo que es dar en esta congregación. Ha sido la primera vez que estoy hablando de este tema, pero como les decía al principio, es importante que nosotros conozcamos cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros ofrendamos de una manera generosa aquí para la obra del Señor.
Este estudio, pues, debe ser utilizado o debe ser entendido en el sentido en que nosotros estamos bajo un nuevo pacto y que la palabra de Dios también incluye instrucciones para los redimidos acerca de la forma de dar en este pacto nuevo en el cual nos encontramos nosotros. Que esta palabra que nosotros hemos enseñado esta mañana nos ayude a estar un poco más alertas con aquellas personas que utilizan la Escritura para enriquecerse. Algunos dicen, si no se paga el diezmo, ¿cómo pagamos la luz? Si no se paga el diezmo, ¿cómo le pagamos al pastor? Si no se paga el diezmo, ¿cómo podemos hacer misiones? ¿Saben, hermanos? ¿Saben? Nosotros tenemos que acordarnos que Cristo es el que edifica su iglesia. Cristo es el que gobierna en los corazones de los creyentes. Y les voy a contar esta última anécdota para contestar esas preguntas. En los Estados Unidos, y me acabo de acordar, porque estuve conversando eso con un hermano hace poco, en los Estados Unidos yo iba a una iglesia reformada en idioma inglés, y fui la primera vez ahí y yo noté algo junto con el hermano que comenzamos a asistir ahí. Nunca se llamó, o nunca hubo un tiempo en el protocolo que le llaman en el protocolo, nunca hubo, o en el orden del servicio, nunca hubo una llamada para las ofrendas, ni para los diezmos. Qué raro, decíamos. No pasan la bolsita, no pasan nada. Segunda vez fuimos también a esa iglesia, porque estaba muy buena la predicación, la enseñanza. Tampoco. Tercera vez fuimos y tampoco se hacía ningún llamado, hermanos. Ningún llamado para que los que estaban congregando en esa mañana, en esa tarde o en esa noche dieran dinero. Entonces nos acercamos a uno de los ancianos y le preguntamos, ¿qué iglesia tan rara? Decíamos, ¿no? Pero le comenzamos a preguntar, hermano, ¿cómo hacen ustedes con las ofrendas, con eso? Y el hermano nos explicó, me dice, mire, vea, en la parte de atrás del santuario, el último, hay una caja con una ranura. Usted vaya y ofrende ahí. ¡Wow! Hermano, y para comprar los libros, mire, aquí hay otra caja con otra ranura. Usted ve el libro que le gusta, en la parte de atrás está anotado el precio con un lápiz. Usted deposita el precio en la cajita que está ahí y llévese su libro. Hermanos, ¿cuál creen ustedes que puede ser el ministerio que pueden estar desarrollando esta clase de iglesia? Seguramente que muchas personas en su mente estarán diciendo debe ser un ministerio fracasado. No, hermanos. Esa congregación sostiene un misionero itinerante en México y Centroamérica. Sostiene un misionero en Europa. Sostiene un misionero en Brasil. Tienen un ministerio que regalan libros alrededor del mundo sin cobrar un solo centavo. Tienen ministerio que regalan literatura también en las cárceles de Estados Unidos. Tienen ministerio que le solventan los gastos al pastor para que pueda salir a dictar conferencias. Y ellos no piden dinero. Solamente confían en que Dios va a obrar en el corazón de aquellas personas que se reúnen en ese lugar para poder sustentar todo eso. Ahora yo les voy a hacer otra aclaración y este hermano se quedó asombrado. ¿De cuántos miembros creen ustedes que estamos hablando de esa congregación para poder sustentar todo ese ministerio? ¿3,000 personas? No. ¿1,000? Tampoco. ¿500? No. ¿100? Tampoco, hermanos. ¿50? No. Ya parece la historia de Gedeón. Hermanos, son como 40 personas, 40 miembros. Y Dios bendice de esa manera a esa congregación. No piden diezmos, no piden ofrendas, solamente oran y confían en que Dios va a obrar en el corazón de los que están ahí. Y esto, hermano, que nos sirva a nosotros como ejemplo también. Se puede hacer todo eso sin necesidad de estar predicando Malaquías, sin necesidad de intimidar con maldición a las personas, sin necesidad de que el pastor esté buscando al hermano para que pague su diezmo. No, Dios es soberano, Dios pone el querer como el hacer.
Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado meditando en tu palabra acerca del dinero, Señor, y la iglesia. Padre Santo, que seamos nosotros bendecidos por tu presencia, Señor, aquí, sellando tú, Señor, este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros, y ayúdanos a poder entender y que podamos dar, Señor, conforme hemos propuesto en nuestro corazón, ese corazón nuevo que tú nos has dado. Gracias, bendito Padre, por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén.